por la oportunidad de coordinar esta mesa. A nuestra presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, senadora Silvia Garza, muchas gracias. Y cambio, o bueno, la de cambio climático, especial de cambio climático. ¿Qué tal si hay visión? Gracias, senadora, muchas gracias. Y están con nosotros quienes serán nuestros ponentes en esta mesa: el doctor Rodolfo Lassi, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, bienvenido. En representación del maestro Rogelio Conde, que es el director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, nos acompaña no vino Rogelio, ¿verdad? Estás, ok, gracias, qué amable, muchas gracias. ¿David? Gracias, David. David Luna, sí, David Luna Cortés. Muchas gracias, David. Licenciado Ramón Ramírez Valtierra, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, nuevamente muchas gracias. Y el doctor Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de Información Demográfica y Social del INEGI. Muchas gracias, bienvenidos todos. En el orden en el que están en nuestro programa, quiero iniciar platicando un poquito de la semblanza de nuestro subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Es doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Urbanos y Planeación por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es conferencista en foros nacionales e internacionales sobre medio ambiente, desarrollo sustentable, cambio climático. Es perito en gestión de calidad del aire, impacto y riesgo ambiental, así como en auditorías ambientales. En su trayectoria abarca más de 30 años, en la que se ha desempeñado como funcionario público a nivel federal, local, consultor y docente. Entre los más recientes de sus encargos fungió como coordinador de programas y proyectos en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Es miembro fundador del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, donde ocupó los cargos de presidente y de director ejecutivo de proyectos especiales, y se desempeñó como socio director de la empresa Especialistas Ambientales SADCB. Y para nosotros es un gusto darle la bienvenida a este Senado de la República, a estas importantísimas jornadas que seguramente ustedes ya tienen el marco contextual en el cual se está desarrollando y con la importancia que reviste para nosotros el conocer, el escucharles y el tener, por supuesto, su participación con miras a a la adopción de este importantísimo Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. Tengo yo una pequeña presentación para darle seguimiento a un conjunto de circunstancias que tal vez ustedes conozcan, pero que vistas en el contexto de la migración son particularmente relevantes. Se conoce muy bien la relación que hay entre el cambio climático y la migración, pero hay que ponerle un poquito de números, ¿no? Y también de perspectiva, porque pues el fenómeno migratorio relacionado con pues los fenómenos que nos van a esperar va a aumentar. La que sigue, sí, por favor, ponemos la primera. Bien, lo primero que hay que recordar es que México no vio como seguro este escenario que se firmó en el Acuerdo de París en el artículo número 2, de no rebasar 2 grados centígrados de temperatura, y se unió junto con otro conjunto de países que son altamente vulnerables al cambio climático para poner una meta mucho más estricta y ambiciosa, que es la de 1.5 grados centígrados. Esa es la que se adherió al Acuerdo de París. Sin embargo, si ponemos la que sigue, por favor, pues no estamos yendo en esa ruta. Miren, este gráfico que aparece aquí, pues es un gráfico relacionado con los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, en donde pues vemos que es un gráfico que tendría que explicar a lo mejor con un poquito de detenimiento, pero en la ruta que vamos, para simplificar la imagen,
vamos a alcanzar a finales de este siglo pues 3 o 4 grados centígrados, estaríamos en ese rango y no estaríamos todavía en la ruta de evitar un escenario de 2 grados centígrados siquiera. Esta fotografía es una fotografía pues de cómo algunos países insulares pues están perdiendo territorio de una manera acelerada el día de hoy, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Ya desde Davos en este año, pues la comunidad financiera, los sectores empresariales han ubicado en el mapa de riesgos en cuanto a estabilidad mundial se refiere en Davos al cambio climático. Entonces, tenemos nosotros ya una percepción global de los riesgos que implica el cambio climático y la relación que éste tiene con otro tipo de conflictos, evidentemente económicos, sociales, políticos, militares. La que sigue, sí, por favor. La temperatura sigue aumentando. Los últimos 3 años, estoy hablando 2014, 2015 y 2016, las anomalías de temperatura con respecto a lo que conocíamos de temperatura en el siglo pasado, son superiores a 0.86 grados centígrados. De hecho, en México, si se ubican ustedes en el mapa mundi, traemos 1 grado más de temperatura ya de manera permanente en este siglo, en el noroeste del país, en Sonora, en Baja California, pues tenemos un estrés hídrico y de temperatura que ha hecho que los agricultores literalmente adopten pues tecnologías de lo que llamamos agricultura protegida y se vuelva un mecanismo de adaptación, un mecanismo de resiliencia de una productividad tanto agrícola como eventualmente ganadera. En este año volveremos a romper un récord de incremento de la temperatura, de anomalía climática. Tan solo en África, entre enero y septiembre, se registraron las temperaturas más altas que se han registrado desde que se tienen registros en África en 1910. Entonces sí traemos un problema global de incremento de la temperatura, que se combina con otras circunstancias. La que sigue, sí, por favor. Ha desaparecido, ustedes saben, pues la gran masa de hielo y de nieve que teníamos en el Polo Norte, la que sigue, y esto está causando, pues no solamente que se eleve el nivel del mar, este es el primer mapamundi que se hace, salió el año pasado, de los niveles del mar, cómo se están incrementando. Si se fijan, el color azul intenso pues es mayor incremento de los mares y verán que México pues está justo en la zona de mayor incremento de los mares. Tenemos varias zonas costeras en las cuales hemos visto desaparecer nuestras playas, ¿no? Algunas en áreas naturales protegidas, pues donde tenemos un patrimonio muy importante, Cabo Pulmo, Siancán, Los Petenes, y este es uno de los fenómenos físicos más entendibles por la población. La que sigue, sí, por favor. Pero al desaparecer las masas del Polo Norte, literalmente se acumula calor en el Polo Norte, porque en lugar de que se refleje la radiación solar hacia el espacio y de regreso, lo que sucede es que el océano absorbe ese calor. Entonces estas ondas frías que regulan lo que llamamos nosotros la corriente de chorro en el hemisferio norte, que es la corriente que literalmente gobierna nuestras condiciones meteorológicas en el hemisferio norte, en México en particular, lo que pasa es que entonces empieza a ralentizarse la corriente de chorro, se empiezan a formar de manera estacionaria fenómenos atípicos también, con grandes temperaturas, o ya sea hacia la baja o hacia la alta, y literalmente empieza una modificación extraña del clima que no podemos predecir ni tampoco comprendemos. Esta imagen que les estoy mostrando la acaba de publicar la doctora Francis, que es la principal investigadora en lo que en su momento se denominó el vórtice polar. No sé si recuerdan que hace 2 o 3 años hubo un fenómeno en donde pues el clima polar se estacionó en Nueva York. Bueno, aquí el embajador seguramente lo recordará, debió haber sufrido unos fríos tremendos, si no es que se le congelaron las tuberías en su casa o simplemente no pudo salir de casa.
¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento no se sabía por qué este fenómeno se estaba dando, se volcaron muchos especialistas a tratar de explicarlo y encontraron esta explicación. Esta explicación ahora está relacionada con este fenómeno que se llama amplificación del calentamiento del Ártico, AAW, ¿no? Y esta es, digamos, una de las múltiples explicaciones que ahora tenemos del fenómeno del cambio climático. Entonces, cuando de repente decimos, oigan, la ciencia del cambio climático está evolucionando para tratar de explicar cosas que definitivamente nos estamos enfrentando y no las podemos todavía comprender con cabalidad. La que sigue, sí, por favor. Podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con México? Bien, este es el primer mapa de las anomalías de temperatura y precipitación que se publica del territorio nacional. Lo publicó el Servicio Meteorológico Nacional, pero no en México, lo publicó en el reporte anual del estado del clima de la Asociación de Meteorólogos de Estados Unidos, ¿sí? Que justo hicieron este reporte a raíz de la posición de la Casa Blanca, de que empezó a negar la publicación de muchas de los hallazgos científicos de la comunidad científica dentro del gobierno de Estados Unidos y en general en Estados Unidos. La que sigue, sí, por favor. Y esta es una fotografía desde mi oficina de una bomba de lluvia que por primera vez cayó en 17 de agosto del 2017. A lo mejor ustedes recordarán que de repente pues hubo una granizada terrible en el sur de la ciudad, en el poniente. Se inundó Xochimilco y hubo muchos daños a la infraestructura de la ciudad. Lo que se forma es, digamos, una condición pues extraordinaria de acumulación de humedad, evidentemente de nubes, que se colapsan en un plazo de tiempo muy corto y todo lo que debía llover en una temporada de lluvias pues cae en fracciones de minutos, ¿no? Entonces esa bomba de lluvia pues es parte del problema de la imprevisibilidad del clima. La que sigue, sí, por favor. Cuando se nos pregunta, bueno, ¿qué va a pasar cuando el planeta tenga 2 grados centígrados? Hay una explicación paleoclimática, porque no se puede predecir hacia el futuro, pero básicamente los meteorólogos se han puesto de acuerdo en que lo que vamos a tener es un niño permanente. Hace 2 o 3 millones de años, en el Plioceno, teníamos 2 grados más de temperatura. Y un niño permanente en el planeta a solo 2 grados centígrados significa pues una mayor intensidad de frecuencia de huracanes, y México está en la canal de huracanes más intensa, ¿no? Ahora vamos a hablar de la migración. Yo les voy a decir algo que es familiar, pero pues que es parte de la mitología de mi familia. Yo soy hijo del ciclón de Tampico de 1955. Mi mamá migró a Sonora, conoció a mi papá y ya no quisieron regresar a Tampico por los ciclones, porque perdieron todo. Entonces yo no tengo registro fotográfico de la familia de mi madre porque todo se perdió en el ciclón. Tengo por ahí recortes de mi abuelo, ¿no? Una sola fotografía de mi abuelo, pues por eso, ¿no? Entonces, la que sigue, sí, por favor. ¿Qué es lo que pasa o lo que está pasando en el sector agrícola? Pues el 22% del sector, de las actividades del sector primario a nivel planetario se están cambiando, ¿no? En México, por ejemplo, cada vez pagamos más por seguros agrícolas por eventos como estos, ¿no? Heladas, las que están al centro, o inundaciones de campos de cultivo, y ya es una recurrencia. Entonces ya Zagarpa empieza a decir, oye, pues si ya vas 3 años al hilo en los Altos de Jalisco, que se te echa a perder el cultivo del maíz por heladas que no se pueden predecir, pues entonces ya ahí muere, ¿no? O sea, ya no siembres maíz, ¿sí? La que sigue, sí, por favor. Entonces empieza un proceso, cuando hay sequías extremas o en este tipo de condiciones, muy parecido al que pasó en Siria y en Irak. Aquí estamos viendo una cronología del tiempo de cómo los desplazados en Siria, combinados con los refugiados de la guerra de Irak, se dispararon en cuanto a número en 2007, cuando hubo un invierno con una sequía extrema que nunca antes se había experimentado, y entonces a la gente, después de 7 años de tener sequía, le cayó el 20 que eso no tenía remedio. Y 1.5 millones de sirios
abandonaron el campo, se fueron a las ciudades y se detonó todo el proceso, pues que el embajador conoce muy bien, que yo no narraría porque se combina con situaciones violentas y finalmente la migración hacia Europa de esta población que se quedó sin medios de subsistencia. La que sigue, sí, por favor. Aquí estamos viendo la primera comunidad en las Islas Fiji de refugiados climáticos, una comunidad sustentable, porque pues Naciones Unidas estima que hay 22.5 millones de desplazados climáticos cada año por distintas circunstancias o fenómenos. La que sigue, por favor. 22.5 millones de migrantes. Este es un reporte que se publicó este año, antes de la COP23. Tan solo en el evento de Puerto Rico, hace 2 meses, ¿sí? Hubo 150,000 migrantes a la Florida. Hay estimaciones de que pues la cifra es mayor, pero en la Florida, como se registraron los niños en la escuela, se pudo deducir el número de familias que se habían ido a vivir ordenadamente a la Florida, pues porque son ciudadanos norteamericanos. Digo ordenadamente porque cuando hay sequías como la de Siria, pues empieza un proceso, ¿no? El agricultor, el ganadero, que está acostumbrado a las fluctuaciones climáticas, se aguanta y espera que al año siguiente le vaya mejor, hasta que se da cuenta pues de que ya no hay punto de retorno, o sea, ya no hay forma de subsistir y migra. Pero cuando hay un evento como un huracán, el impulso migratorio es más violento, se da en cuestión de 2 meses, ¿sí? Si esto ocurre en México, pues entonces la gente migra rápidamente hacia las ciudades, hacia otros países, o como mi mamá, ¿no? De una costa a la otra, ¿sí? Entonces, de donde hay mucha agua a donde no hay agua, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un proceso migratorio por los temblores. Como no deja de temblar en Oaxaca, por ejemplo, a mí que me tocó Tlacotepec, como población ayudar en este proceso de reconstrucción, pues yo lo que estoy viendo son personas de muy avanzada edad que no tienen las posibilidades, inclusive recibiendo el recurso de reconstruir sus casas. Sus familiares, sus hijos están en las ciudades, están en Estados Unidos, y entonces pues muchos de ellos empezaron a migrar ya, decidieron irse a vivir a donde están sus hijos porque ya ellos no tienen las posibilidades, no hay ni obreros, o sea, no hay ni albañiles, ni tampoco casas de materiales en este pueblo de Tlacotepec, y entonces pues mejor se van a otros lados, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Entonces, para México, que el Acuerdo de París tenga éxito y evitemos 1 grado centígrado, pues es muy importante, ¿no? No es desdeñable, como algunos piensan. La que sigue, sí, por favor. Para nosotros, pues el Acuerdo de París es irreversible. La que sigue, estamos trabajando, ustedes saben, en la COP23, nos acompañó la senadora Silvia con un equipo de legisladores en Bonn. Extrañamos mucho a la senadora Laura Rojas, que siempre le daba seguimiento a muchos de los temas de cambio climático, y estamos elaborando un programa de trabajo y en un proceso que Fiji nos propuso que se llama el diálogo de Talanoa, para incrementar la ambición de los acuerdos de París. ¿Por qué? Porque pues efectivamente 2 grados centígrados no es seguro para el planeta y 1.5 se ve como algo muy cercano, entonces tenemos que evitarlo al máximo, ¿no? La que sigue, sí, por favor. México ha hecho muchas cosas, la que sigue, no repaso, pero lo que sí estamos haciendo en el Congreso, que está en el Acuerdo de París, es actualizando la Ley General de Cambio Climático que fue aprobada antes. Ya la senadora conoce muy bien todas las iniciativas que hay, creo que en esta semana debe de estar ya aprobándose una actualización del lenguaje y también de las metas y algunas tareas que hay que realizar en México, que están en el Acuerdo de París, pero que todavía no aparecen claramente en la Ley General de Cambio Climático, entre ellas el Plan Nacional de Adaptación. ¿Por qué? Porque
cuando se dan estos fenómenos, nos tenemos que adaptar de dos formas, ¿no? Con infraestructura que sea más resiliente al fenómeno, pero también organizativamente con instituciones que nos permitan, pues, controlar estos pulsos migratorios derivados del cambio climático. Entonces, el Plan Nacional de Adaptación no lo tenemos, tenemos que elaborarlo, la que sigue, es parte del Acuerdo de París, artículo 7, y tenemos que empezar con los sistemas de alerta temprana, porque es en realidad en donde podríamos nosotros, primero, evitar muertes, y segundo, poder de alguna manera organizarnos mejor para evitar migrantes climáticos. La que sigue, sí, por favor. Hay una iniciativa mundial al respecto, se llama CRUISE, que es una iniciativa para poder compartir todas estas capacidades. Qué bueno que están aquí nuestros colegas de INEGI, porque justo ese es el tema de una reunión internacional de Naciones Unidas que ahorita hay sobre información geoespacial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en México. Ahorita están reunidos ahí en el Sheraton, ¿no? Enfrente del Ángel de la Independencia. Parte de lo que tenemos que hacer es procesar información, tener métricas adecuadas, no solamente en la parte climática, sino también en la parte socioeconómica, para poder medir esto como fenómenos. El embajador hace una hora nos empezó a hablar de las cifras de memoria, ¿no?, de la migración. Impresionante el background y la memoria que tiene el embajador, pero las cifras son de millones, trillones, o sea, de fenómenos, ¿no?, de dinero involucrado y de personas que están en estos procesos. La que sigue, sí, por favor. Este es el primer mapa de lo que se llama los riesgos residuales por el cambio climático en los distintos países que son vulnerables al mismo y que no están asegurados y que no tienen sistema de protección civil como México lo tiene. México no está incluido por eso. Verán ustedes muchos países evidentemente africanos, algunos asiáticos, algunos centroamericanos. Deberíamos tal vez nosotros elaborar ese en nuestro Plan Nacional de Adaptación. O sea, ¿cuál es el riesgo climático? Que es la diferencia entre la infraestructura y la intensidad y frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático. Esa diferencia es la que a las aseguradoras les permite calcular, pues, cuánto va a cobrar por un seguro de una casa en Cancún o en Puerto Vallarta, ¿no? O sea, si llega un huracán, ¿no?, como el Patricia, que iba a pegar justo en Puerto Vallarta o en Manzanillo y cayó a la mitad, ¿no?, ¿cuánto puedo yo asegurar sin perder dinero, ¿no? Entonces, esa es una discusión de cambio climático que empezó en la COP23, porque apenas empezamos a tener datos globales al respecto, pero es parte de la agenda que debemos nosotros de tener. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo soy un habitante de Tampico, me cae un huracán y no estoy asegurado, y ya no tengo los medios para reactivar la economía y para reactivar evidentemente mi actividad profesional, pues tengo que migrar, tengo que irme a otro lado, si no puedo reconstruir. Pero si estoy asegurado y tengo infraestructura resiliente, pues entonces sí me quedo, no me voy, ¿no? Un poco lo que está pasando con los migrantes de los terremotos en Oaxaca, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Entonces, para esto hay algo de dinero. 100 millones de dólares es la oferta del Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Se está desplazando a través de todos estos organismos de cooperación. Más o menos hay un compromiso de que el 50% de este dinero se vaya a adaptación. La que sigue. En la COP23, ahora en Bonn, hubo una oferta de 3.570 millones de dólares, de los cuales 60 millones se fueron ya al Fondo de Adaptación y 20 para la iniciativa esta de InsurResilience. México no ha accesado aún a los fondos de adaptación ni tampoco a la iniciativa de InsurResilience,
pero evidentemente es parte de la agenda de lo que tenemos que lograr. Ahora, a diferencia de lo que pasa con el Global Environmental Fund, que tiene 4.4 billones de dólares, el Green Climate Fund, que tiene 6.7 billones de dólares, el Fondo de Adaptación apenas alcanza 186 millones de dólares, más estos 60, pues serán más o menos unos 240 o 150 millones de dólares. O sea, falta que la comunidad internacional realmente le ponga atención a los asuntos de adaptación, y esto pues detone un conjunto de procesos de resiliencia o de construcción de resiliencia en nuestras comunidades más vulnerables, y México es uno de los países vulnerables y también receptor de estos fondos. La que sigue, por favor. Bien, pues muchas gracias. Este es el tema. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo, muchas gracias, y qué bueno que señaló un aspecto importante. Cuando se hizo el programa, ambas comisiones de organismos internacionales, con la senadora Laura y con la senadora Cristina, y el apoyo de la Cancillería, yo creo que se cuidó mucho el balance de todos los aspectos, y en las mesas, de alguna manera, buscar esta integralidad que se da entre Semarnat, INEGI, el Sistema Nacional de Protección Civil, en fin, ¿no? Y por eso ahora me da muchísimo gusto darle el uso de la palabra a David Luna Cortés, quien es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ha laborado en empresas particulares como es Abritas Mexichem en el ramo de consultoría en planeación estratégica. En el sector público laboró en la Secretaría de Transportes del Estado de México. Actualmente está formando parte del equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil como director de innovación, planeación y continuidad de operaciones, encargado del desarrollo del Programa Nacional para la puesta en marcha de planes de continuidad de operaciones, incluyendo la creación de una guía básica para el desarrollo de planes de continuidad de operaciones en el desarrollo de proyectos tecnológicos como herramientas de prevención accesibles y la difusión de este programa a través de capacitación y conferencias. Fue punto focal para la planeación logística de la 5ª Plataforma Global de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tuvimos en pasados meses en Cancún, Quintana Roo, en este año 2017, ante la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que por primera ocasión sabemos que se dio fuera de su sede permanente y que estuvo aquí en nuestro país. Así que muchísimas gracias, como siempre, David, es un gusto. Muchas gracias, senadora Araujo, por la presentación. Igualmente agradecemos el espacio que brinda la senadora Laura Angélica Rojas y la senadora María Cristina en esta importante mesa de trabajo. Saludo cordial a todos los panelistas, muy buenos días, y les envía un saludo cordial también nuestro Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, a todos, y mi director general, el maestro Rogelio Conde García, que es el director general de vinculación. Traemos un poco de presentación sobre las acciones que hace Protección Civil en materia de atención a emergencias y cómo esto se relaciona con el tema de migración. Traigo las palabras de nuestro director general que les compartiré, igual iremos con esta presentación. Es un honor participar en esta consulta de adaptación del pacto para la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, convocada por el Senado de la República. En la Coordinación Nacional de Protección Civil somos conscientes del gran reto que se enfrenta a nivel mundial y desde distintos frentes para fortalecer los mecanismos de asistencia y protección al migrante, en especial cuando hablamos de grupos vulnerables. Según un estudio de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, que recabó información de los 193 países y algunos otros territorios, teniendo en total información sobre 204 lugares, se calcula que los desastres repentinos, como inundaciones o huracanes, desplazan un promedio de 14 millones de personas por cada año. En México no somos ajenos a esta situación. Nuestro país se encuentra ubicado en una zona con presencia constante y diversa de fenómenos de origen natural. En promedio nos visitan 23 ciclones tropicales al año y la fuerza de solo uno puede generar grandes consecuencias. En 2015 recordaremos que tuvimos la presencia del huracán Patricia, el más poderoso en los últimos 100 años, y un año antes tuvimos la presencia de los huracanes Ingrid y Manuel en las costas de Guerrero, así como el huracán Odil que atacó la península de Baja California. Si podemos pasar a la primera diapositiva.
Este ejemplifica que solo el pasado mes de septiembre fuimos afectados por 6 fenómenos naturales hidrometeorológicos de alto impacto: las tormentas tropicales Lidia, Ramón y Pilar, y los huracanes Katia, Norma y Max, que generaron lluvias severas y deslizamientos de laderas e inundaciones fluviales y pluviales en el país. Si damos un clic, por favor, podemos ver en la diapositiva las trayectorias de todas estos fenómenos hidrometeorológicos. Como podemos observar, el sur del país se ve severamente afectado y es en donde tenemos comunidades que son principalmente vulnerables, como los estados de Oaxaca y Chiapas. No solo eso. Sumado a esto, durante el mes de septiembre experimentamos dos grandes sismos de magnitudes 8.2 y 7.1, que afectaron a miles de mexicanos y causaron grandes daños a la infraestructura. Por estos fenómenos emitimos 6 declaratorias de emergencia extraordinaria para los estados afectados, procedimiento que activa y permite el uso inmediato de recursos del Fondo para la Atención a Emergencias, brindando atención a una población de más de 450,000 personas. Pasamos a la siguiente, por favor. En números redondos, más de 65,000 inmuebles tendrán que ser reconstruidos por el daño que sufrieron y más de 90,000 se deberán realizar algún tipo de reparación. Aquí se muestran los datos de estos 2 sismos que tuvimos en el mes de septiembre. Actualmente nuestra coordinación nacional sigue trabajando en la parte de reconstrucción junto con el sector privado y social y las unidades locales que se suman a esta parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Ejemplos como estos son muestra clara de que el riesgo de desastres al que se expone la población es un factor determinante en los desplazamientos humanos. Por ello, el representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos en los Desplazados Internos, el señor Walter Collin, ha identificado 5 escenarios que podrían ser causa de desplazamientos humanos. Estos son los desastres hidrometeorológicos, las zonas catalogadas por gobiernos como de alto riesgo y peligro para los habitantes, la degradación del medio ambiente, el hundimiento de los pequeños estados insulares y conflictos armados donde la gente puede verse desplazada de sus mismos países y verse en esta necesidad de cruzar fronteras. Por lo que nuestro Sistema Nacional de Protección Civil acepta los acuerdos internacionales signados en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que pretenden crear el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En este tenor, quisiera compartirles que México también está alineado al marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que es el principal instrumento a nivel internacional para el desarrollo de acciones en materia de protección civil y gestión de riesgo del desastre. En su prioridad 2 establece el fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres y resalta el promover la cooperación transfronteriza del riesgo de desastres para facilitar las políticas y la planificación con miras a la aplicación de enfoques ecosistémicos que aumenten la resiliencia y disminuyan el riesgo de desastres, incluidos el riesgo de epidemias y desplazamientos. En mayo de 2007, pasamos 2 por favor, en reconocimiento a México por el avance en las gestiones para disminución de riesgo de desastre y sus acciones en el Sistema Nacional de Protección Civil, fuimos sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, el foro mundial más importante en esta materia, en el cual representantes de alto nivel de todos los países, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y académico participaron en la búsqueda de acciones y prácticas coordinadas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales ocasionadas por fenómenos naturales que derivan en desastres, comentando que esta plataforma tuvo una participación de más de 6,000 participantes de todo el mundo, representados en 189 delegaciones oficiales, que brindaron ahí sus declaraciones hacia el marco de Sendai, y un foro se concentró precisamente en la parte de desplazamientos. Estos marcos de trabajo y cooperación internacional nos han llamado a generar diversas acciones para mejorar nuestros marcos de atención a emergencias, mismos que están diseñados para atender la gestión de desplazamientos. La que sigue, por favor. Estamos empeñados en la generación de esquemas de capacitación en gestión integral de riesgo a través de modelos accesibles, incluyentes y de fácil comprensión para fomentar el desarrollo de acciones preventivas que desarrollen la capacidad de resiliencia de la población. La que sigue, por favor.
Hoy contamos con un sistema libre y transparente para el acceso a la información relacionada con desastres, como lo es el Atlas Nacional de Riesgos, que es una herramienta digital de fácil consulta que nos permite el diseño de políticas públicas para el ordenamiento territorial y el estudio de la vulnerabilidad del riesgo. Comentar que esta plataforma es completamente accesible para todos los ciudadanos a través de internet en www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx y nos permite ver los principales riesgos a los que se enfrentan nuestras comunidades, además de los censos de población y diversas capas de información que ha desarrollado el CENAPRED en conjunto con INEGI y diversas instituciones del gobierno. La que sigue. Además tenemos una amplia gama de infografías de cada uno de los riesgos que presentan los fenómenos naturales y antropogénicos que se emiten en diversos medios de comunicación de manera permanente. Algunas de ellas están traducidas a lenguas nacionales indígenas, con la finalidad de que puedan consultarte con mayor facilidad en comunidades vulnerables, respetando su lengua y costumbres. Si pasamos a la que sigue, podemos observar un fragmento de este tipo de acciones que desarrolla la Coordinación Nacional de Protección Civil. No tenemos sonido, es información sobre riesgos de desastre que está traducida al MEP, que es Tlapaneco. Esta es una comunidad que se encuentra en el estado de Guerrero y son algunas de las acciones que desarrolla la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de sus direcciones, del CENAPRED y todas las instancias que tienen que ver en esta parte. De igual manera, analizamos, bueno, tenemos ahí sonido para poder ver la información. Suam banis membari kakewa agar ma kiari nagi mampu nasma gua bawa nina nengami mangasi gua india kuyu tua ikan kosi gua ni yunga ketua nasah mane marada ang di mungkin nyawanya huri mahualo. Al igual que estas cápsulas, existen las infografías también traducidas a diversos idiomas en las zonas más vulnerables. Por ejemplo, este es el estado de Guerrero, para la zona de Oaxaca y Chiapas. La que sigue, por favor. De igual manera, se analizan propuestas de modernización para el FONDEN, el Fondo de Emergencias, buscando novedosos esquemas financieros que fortalezcan principalmente las acciones de prevención y aporten al FOPREDEN, el Fondo de Prevención de Desastres. Esto nos permitirá contar con mejores protocolos y herramientas de atención a emergencias. Que sigue, por favor. Reiteramos el compromiso de respetar y salvaguardar los derechos humanos en cada etapa de la gestión integral de riesgo y de promover con absoluto respeto de su autonomía a los estados y municipios, los poderes legislativo y judicial, representantes del sector privado y social, todas las acciones de gestión integral del riesgo que se permean a través del Sistema Nacional de Protección Civil. Queremos construir ciudades más resilientes con base en un renovado contrato social que permite evitar seguir construyendo el riesgo. Esto será clave para garantizar mejores condiciones de prevención ante posibles desastres y buscar minimizar el desplazamiento innecesario de personas. Recordemos que prevenir es vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por tu participación. Y ahora quisiera ceder el uso de la palabra al doctor Ramón Ramírez Valtierra, que es el jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Ya estuvo con nosotros en la mañana y nos da muchísimo gusto nuevamente recibirlo. Hablando de su semblanza, ha ocupado diferentes cargos administrativos en el estado de Hidalgo, destacando su función como delegado del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, director general de Concertación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Regional, asesor de la Secretaría de Gobierno, secretario de la Contraloría y secretario de Planeación y Desarrollo Regional. Inició como delegado municipal y distrital en diferentes municipios del estado de Hidalgo. Después ha hecho labor también de asesoría y también fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Actualmente está desde diciembre del 2016 en la Secretaría de Gobernación, como parte de la subsecretaría que tiene el profesor Humberto Roque Villanueva, acompañando también a nuestro
compañero Jorge Márquez, que es oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Y es titular, ya lo señalamos, de la Unidad de Política Migratoria de esta Secretaría, y nos da muchísimo gusto recibirlo nuevamente para platicar ahora en el marco de esta mesa en la que estamos analizando pues cambio climático, desastres naturales y crisis humanitaria. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero inicialmente reiterar el reconocimiento y agradecimiento a las senadoras que están en esta sesión de trabajo, a la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, a la senadora Cristina Díaz, amiga, presidenta de la Comisión de Gobernación, y por supuesto a la senadora Angélica Araujo como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y el reconocimiento va en el sentido de señalar que como Estado mexicano debemos dar forma a una propuesta que presente México ante las Naciones Unidas para la construcción del pacto que ya se ha mencionado en materia migratoria, para lograr que la migración sea regulada, ordenada y segura. Y en esta parte quiero destacar la presencia del embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador Gómez Camacho, que tiene una gran responsabilidad, porque México, como lo señalé en la mañana, es cofacilitador para la construcción, para la elaboración, no solo para la redacción de ese pacto, sino lo más importante, y platicándolo con él coincidimos en que es la negociación con los más de 190 países que conforman la Organización de Naciones Unidas para que se llegue a consensos y el próximo mes de septiembre del 2018 finalmente se presente el Pacto Mundial para una migración regular, ordenada y segura, aunque también se está trabajando paralelamente en la construcción de otro pacto en materia de refugiados. En este caso, México como país tiene que dar forma a una propuesta que hemos venido trabajando desde el sector público, entendiendo que con el sector social, con la sociedad civil, principalmente la sociedad civil organizada, con el sector privado, no somos, reitero, contrapartes en la atención de toda la problemática que implica y que representa el fenómeno migratorio. Somos corresponsables en la atención de este fenómeno, y esa corresponsabilidad, sin duda, tiene que ver con el que cada uno de los tres sectores tenemos algo que aportar y mucho que hacer. La importancia de este documento, que pretende impulsar la necesidad de un cambio de narrativa a nivel global, en la que se reconozca que la migración no es un problema, sino una oportunidad, que no es una coyuntura, sino un fenómeno humano que debe ser atendido como tal. Es por ello que se ha buscado generar consensos tanto a nivel nacional, dentro de cada estado, como a nivel regional. Sin perder de vista, por supuesto, que la migración tiene como motivo, pues el que decide migrar va en búsqueda de una oportunidad que hoy no tiene o de una mejor oportunidad a la que hoy tiene. La magnitud y diversidad del tema migratorio requiere robustecer las capacidades del Estado para facilitar la movilidad humana en un marco de derechos humanos, que los atienda, proteja y garantice a través de servicios y bienes que consideren las necesidades y demandas específicas de la población migrante, de la población refugiada y de sus familias.
Es importante considerar que en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas en materia migratoria y de refugio se debe tener una participación amplia, tanto de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Aquí debo señalar que es muy importante que México como país ha avanzado en materia de legislación para atención al fenómeno migratorio, que requiere que la armonización legislativa se haga en cada uno de los estados, que se promueva la participación de las autoridades locales, llegando hasta el nivel municipal, y que en cada uno de los 3 niveles de gobierno, por supuesto, se promueva la participación del sector social y del sector privado para que juntos podamos atender de mejor manera la problemática que nos presenta la migración en México. Hay que decir también que es importante que la consolidación de las relaciones bilaterales y regionales se tomen en cuenta para la valoración de la diversidad de los flujos migratorios, puesto que es justamente a partir del reconocimiento explícito de la existencia, relevancia e historicidad de ellos como se puede trabajar en posibles alianzas regionales para una migración más segura y regular, apegada al reconocimiento de los derechos humanos. La adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es una contribución importante a la gobernanza mundial y mejoraría la coordinación en lo que concierne a la migración internacional. Seguiría la senda marcada por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y se basaría en la declaración del diálogo de alto nivel sobre la migración internacional aprobada en octubre del 2013. En el contexto actual, la situación de la migración internacional se ha visto permeada por diferentes fenómenos que la reconfiguran constantemente. En este sentido, y a diferencia del siglo pasado, cuando la migración respondía básicamente a razones de naturaleza económica y laboral con el fin de mejorar las condiciones de vida, hoy una gran parte de la migración se asocia a contextos de violencia, ya sea por conflictos políticos o sociales, pobreza, hambre o catástrofes naturales, que recientemente se ha reconocido que ya es uno de los motivos principales para el desplazamiento, para que las personas decidan trasladarse a otro lugar y así resguardar su integridad personal. De tal suerte que los distintos tipos de movimientos poblacionales responden a diversos contextos y crisis, lo que deriva en movimientos voluntarios o forzados. Con base en esto, resulta fundamental definir claramente los conceptos que se utilizan cuando nos referimos a los diversos flujos migratorios, ya que de ello depende su cuantificación, así como sus repercusiones en los países involucrados en la diáspora. Los procesos de integración económica y laboral son una cuestión que divide tanto a economistas como a la academia, así como a los responsables de la elaboración de políticas públicas para el manejo y gestión de los flujos migratorios. El debate puede centrarse entre dos posiciones: la de los países receptores que desean reducir el flujo migratorio indocumentado y regular la forma más efectiva, la inclusión de estos en la dinámica social y cultural de sus países, y por el otro lado, la postura de los países emisores de personas migrantes, quienes ante los procesos de globalización en materia económica, de comercio y de bienes y servicios, se convierten en potenciales proveedores de mano de obra. En la gobernanza de la migración, las tareas de los gobiernos deben ir orientadas a la erradicación de prácticas que lastimen la integridad de las personas, promover el intercambio de experiencias de manera ordenada e institucional y replicando esfuerzos internacionales de coordinación y cooperación para la atención de grupos con mayor vulnerabilidad. Desde la Unidad de Política Migratoria
Hacemos votos para que los resultados de las mesas de trabajo y foros encaminados a la obtención de propuestas que abonen a la elaboración de un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular sea parteaguas para la coordinación entre sociedad civil y gobierno en temas de beneficio para la población migrante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ramón Ramírez, por su participación. Y ahora me permitiría hablar de la semblanza del doctor Enrique de Alba, que es quien a continuación estará platicando con nosotros, que es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría y un doctorado, ambos en estadística, por la Universidad de Wisconsin. Es profesor emérito del ITAM, investigador nacional nivel 2, es también profesor de la Universidad de Waterloo, Canadá, representante por México para Educación e Investigación ante la Asociación Internacional de Actuarios, miembro también del Instituto Internacional de Estadística, es asociado de la Sociedad de Actuarios también, es vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, fue director general de la División Académica de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM, y también en el año del 74 fundó la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de este mismo ente educativo que es el ITAM. Fue miembro del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de la Redistritación Electoral en el IFE y asesor de los consejeros ciudadanos también de este mismo instituto para las elecciones presidenciales del 94. Ha sido coordinador de diversos proyectos para la evaluación de programas de combate a la pobreza, como proyecto piloto de nutrición, alimentación y salud de CEDESOL, del programa piloto Canasta Básica Alimentaria para el bienestar de la familia, de estudios para medir el impacto del sistema DICONSA en la población de escasos recursos y para determinar criterios de ubicación de las tiendas, también de un estudio para medir los efectos sobre la pobreza del sistema LICONSA. Ha trabajado en diversas entidades del sector público, como el Banco de México, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, coordinador de econometría en la Oficina de Asesores de la Oficina del Presidente de la República, consultor en estadística también en el Sistema de Información para la Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia, fue asesor en GNP en temas de riesgo catastrófico, ha sido visitador escolar graduado de la Escuela de Chicago, diferentes cargos también internacionales, miembro de diversas sociedades profesionales, ha ocupado puestos directivos en varias de ellas, como la presidencia del Colegio Nacional de Actuarios y del Instituto Interamericano de Estadística. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la American Asociación de Estadística Americana, ha organizado numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales, autor de más de 90 publicaciones, entre las cuales se cuentan artículos, más de 40 artículos en revistas arbitradas, ha dirigido tesis y también ha participado en la emisión de diferentes estudios en materia de negocios, economía, estadística en Norteamérica. Así que muchísimas gracias, sea usted bienvenido a este Senado de la República. Muchas gracias por la presentación, yo creo que no hace falta tanto. Yo creo que lo que más aprecio es que actualmente soy vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI y agradezco la presentación a la senadora Araujo y agradezco también la presencia de la senadora Cristina Díaz y la senadora Rojas también y a todos los presentes. Bien, se ha estado hablando de que hay que establecer o formalizar diversas políticas, pero para todo ello se requiere información, mediciones. El INEGI no se dedica a hacer política pública ni a hacer pronósticos, entonces yo les voy a hablar de la información que existe en el INEGI y que puede servir para analizar los fenómenos migratorios y para elaborar o mejorar diversas políticas públicas. La siguiente, por favor. Bueno, la migración ya
ustedes saben mejor que yo qué es, la siguiente. Y en el contexto actual, pues ya se habló de que el cambio climático es causa de la inmigración, desastres naturales, también ya se dijo, y las crisis humanitarias. Entonces, la información disponible es la siguiente. Tenemos que en el contexto mundial, también ya se ha dicho algo, que el 3% de la población mundial vive fuera de su lugar de nacimiento. Diversas estimaciones refieren que cerca de 200 millones de migrantes por cambio climático. Se estima que para 2050 el cambio climático será la causa del desplazamiento de una persona por cada 45 en el mundo. En promedio, las personas desplazadas por desastres entre 2008 y 2014 fue de 26 millones por año y 19.2 millones de personas en 2015. El terremoto de Haití de 2010 provocó el desplazamiento de más de 1.5 millones de personas. Ya se habló también del efecto de los huracanes en Puerto Rico y la migración que ha generado, y también se ha hablado que en las últimas décadas el número de desastres naturales se ha duplicado de 200 en más de 400 al año, y pues basta con ver el mapa de México y su ubicación. Es de los pocos países que le llegan huracanes por los dos lados, junto con Centroamérica, pero aparte de eso, pues es de los pocos. Y además tenemos el problema de los sismos. En México, como ustedes saben, medir la migración, o sea, requiere saber que la gente estuvo en un lugar y ahora está en otro, o que se está desplazando. El medir dónde estaban y dónde están ahora se puede hacer. El medirlos en el proceso es mucho más difícil, y en ese sentido la información que tenemos es, por un lado, son los censos de población, las encuestas sociodemográficas, donde sistemáticamente se han incorporado, en algunos casos, preguntas en sus cuestionarios con el propósito de medir y aportar esta información básica. Y uno de los ejercicios estadísticos de carácter oficial que se involucran, en la que se involucran preguntas para su medición y conocimiento, es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la ENADID. En el INEGI tenemos la costumbre de usar acrónimos para todas las encuestas. Entonces, cuando llega uno ahí, necesita un diccionario de lo que es la ENADID, la ENAPRED, la ENAPROCE, la ENOE, la ENIG, etcétera. Bueno, esta es la de dinámica demográfica. Y su finalidad es actualizar la información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica, y entre ellos se incluye la migración. La siguiente. Entonces, las fuentes principales de información estadística son el censo, actualmente el Censo General de Población y Vivienda 2000, el Censo de Población y Vivienda 2010, la encuesta intercensal y la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014. Cabe señalar que en 2002 hubo un ejercicio sobre migración poniendo lo que se llama un módulo de migración, que es un añadido a la N. La N era la Encuesta Nacional de Empleo. Bueno, luego, entonces, si usamos la información de los censos, la intercensal, pues podemos ver, por ejemplo, que en el año 2000 la población era 97 millones, en 2010 112, 2015 119 millones, y de los cuales
el 97% en 2000 había nacido en México, el 0.5% en otro país y 2.1 no especificado. Así se pueden ver para cada uno de los años y ver qué ha sucedido a lo largo del tiempo. Y luego, como también se pregunta o se puede ver el lugar de residencia 5 años antes, pues se puede hacer un análisis similar para ver el desplazamiento después de 5 años. La siguiente. En el caso concreto de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, se tiene una pregunta en la que se pregunta qué causa originó el movimiento migratorio y se hacen referencia a 2 fechas, hace 1 año y hace 5 años. Entonces, al hablar, la pregunta es de 1 año, dice, ¿por qué fulano de tal, o sea, hay que especificar los nombres, dejó de vivir en la entidad, que es donde se está levantando la encuesta? Y las posibles respuestas: buscar trabajo, reunirse con la familia, cambió de trabajo, estudiar, lo deportaron, regresaron, por desastres naturales, aquí está, se casó o unió, por inseguridad pública o violencia. Y otra causa, y no sabe. Entonces, la unidad de observación es la población de 1 año cumplido o más y miembros del lugar que son residentes habituales de la vivienda y que cambiaron su lugar de residencia. En el caso de la pregunta, la siguiente, para 5 años antes, pues es similar. Y la unidad de observación, población de 5 años cumplidos o más, y miembros del lugar que son residentes habituales en la vivienda y que cambiaron su lugar de residencia. Las respuestas son esencialmente las mismas. La siguiente. Y tenemos aquí un resumen de los resultados de lo que se refiere a 5 años antes. Y pues la principal se puede observar ahí, que es reunirse con la familia. La siguiente sería buscar, la siguiente categoría, no la siguiente, es buscar trabajo. Y bueno, así podemos ver, desastres naturales es solo el 0.5%, o sea, es muy bajo. Obviamente algún análisis permitirá detectar si está cambiando. Si nos vamos a la siguiente, la migración de 5 años antes, pues es muy parecida. La principal otra vez es reunirse con la familia y otra vez desastres naturales es muy baja, es 0.2%. Entonces, la causa principal es reunirse con la familia. No se hace explícito cuál era la necesidad, si es que estaban en otro país o en otro estado, o que nada más si era reunirse con la familia, pero en fin, entrando a detalle a la encuesta, pues a lo mejor se pueden obtener mayor profundidad, ¿sí? La siguiente. Entonces, eso son la información estadística que hay, que se puede usar. Como ya se ha señalado, el INEGI es productor de información estadística y geográfica. Entonces, lo que hay que aprovechar en este sentido es también la información geográfica. La siguiente. Y el INEGI también, como muchos de ustedes saben, es el coordinador, es integrante del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que reúne a todas las unidades de Estado organizadas a través de subsistemas, y el INEGI, además de producir información, coordina la generación de información. La siguiente. Bueno, son 4 subsistemas. La producción de información se agrupa en 4 subsistemas
para fines prácticos, digamos, pero pues de hecho hay información que se traslapa entre las dos. Hay otra información, perdón, que es transversal, como puede ser la información de perspectiva de género, pues esa es transversal a todo, ¿no? Bien, entonces, como tenemos información estadística y geográfica, pues lo que hacemos es un trabajo intenso de integrar la información sociodemográfica con la geoespacial. Y un ejemplo de ello es lo que se llama el Inventario Nacional de Viviendas. Este es un instrumento de análisis en el que se puede ubicar, analizar dónde está más bien por manzana, cómo está repartida la población, cuántas viviendas hay, cuántos habitantes hay, las características de las viviendas. Ahí se ve, por ejemplo, ven unas rayitas moradas, verdes, anaranjadas. Eso es lo que indica es si existen banquetas, si existen rampas para sillas de ruedas, etcétera. Entonces, esta información pues debe ser muy útil para cuando hay algún fenómeno natural como los huracanes, para ver a cuánta población está afectando y cuáles son sus características. Es un ejemplo. Luego, en cuanto a integración de información económica y geoespacial, tenemos lo que se llama el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el DENUE. Aquí lo que se tiene es ubicada, georreferenciada, cada una de las unidades económicas del país. O sea, cada uno de los puntitos que se ven ahí de colores son un comercio, una fábrica, un restaurante, un hotel, etcétera. Y si se va uno al puntito y le pica, puede uno ver las características, cuántos empleados, etcétera. Entonces, esto también es un elemento que puede servir para evaluar el efecto que puede tener el impacto de un huracán, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, bueno, este es otro ejemplo. Este es en la costa, ahí se ven los puntitos, son el color diferente, implica que algunos casos son comercios, otros serán empresas de servicios, etcétera, pero se puede ir al detalle. La siguiente, por favor. Luego, en cuanto a la integración de información medioambiental y geoespacial, tenemos el siguiente, por ejemplo, el mapa de uso de suelo y vegetación, ya que la degradación de los suelos, y esto lo saben muy bien en Semarnat, de hecho parte de las siguientes láminas son de Semarnat, si no me equivoco. Entonces, la degradación del suelo pues tiene los efectos que ya mencionó, por ejemplo, en el caso de sequías prolongadas permanentes, pues causan que la gente se cambie, ¿no? En el caso de información para desastres naturales, tenemos información de este estilo, por ejemplo, en Juchitán, antes del sismo, se ve normal, y bueno, si se fija uno aquí con cierto cuidado, se pueden observar los sitios dañados por el sismo, ¿no? Ya con más calma se puede analizar. Tenemos luego también respecto al sismo del 19 de septiembre, por ejemplo, el colegio Repsam, en esto fue antes del sismo, y la siguiente, se ve ahí la parte colapsada, ¿no?
En la siguiente, otro ejemplo, el edificio de Ámsterdam y Laredo en la colonia Condesa, y la siguiente pues se ve ahí también otra vez ya el efecto, ¿no? Bueno, pues así tendría otros. Este es un edificio de Zapata y Petén, otra vez, y nos vamos a la siguiente. Aquí es un ejemplo de el tipo de información que se puede usar para ver, o sea, junto con cada uno de los la información anterior sobre el DENUE, el registro de unidades económicas, el inventario nacional de viviendas, etcétera. Si se tiene la información como la que nos enseñaron hace rato de la llegada de los huracanes, podríamos ver, bueno, ya se habló de la llegada de los huracanes, ya dije que llega por las dos partes, y si nos vamos a la siguiente, entonces ahí, si nos esperamos tantito, entonces suponiendo que llegue el huracán por ahí, esa es la trayectoria, ahí con las herramientas anteriores se puede ver cuáles son las viviendas y los hoteles afectados, y luego ya junto y hacer un análisis para ver cómo va a afectar, y bueno, teniendo la información de la población se puede analizar, hacer un estudio de posibles efectos en cuanto a migración, ¿no? La siguiente. Bueno, los datos que se pueden obtener pues, serían cuántas cuadras se afectaron, cuántos habitantes, cuántos hogares, y también en cuanto a los hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, como se ve, siguiente, la complejidad de los datos necesarios para reducir el riesgo de desastres que deben cumplirse integrando, o sea, aquí hay que integrar toda la información, es a partir de encuestas en hogares, los censos de gobierno, datos geoespaciales y muy importante, registros administrativos. Este es un punto que en el INEGI estamos impulsando mucho. Ustedes, algunos de ustedes habrán oído, ya se me fue el tiempo, habrán oído de que se insiste mucho en aprovechar registros administrativos. Esto pues es lo que se hace en países más avanzados. Por ejemplo, en lugar de los censos, simplemente se va y se saca la información de la información fiscal o otro tipo de registros. Bueno, si pudiéramos aumentar el uso de registros administrativos, tendríamos más información para, por ejemplo, registros de migración, etcétera, ¿no? Bien, la siguiente. Entonces, toda esta información pues, hay que integrarla, y algunos de ustedes ya conocerán que se ha creado lo que se llama el sitio colaborativo para la atención de desastres, en el que el INEGI es concentrador de información y pues en el que participan muchas dependencias para integrar la información que en su momento puede utilizarse para ver los efectos, ¿no? Y ¿cómo ando de tiempo? Unos minutos. Bueno, la siguiente. Entonces, muy rápidamente, un ejemplo de cómo se puede usar la información de degradación de los suelos para ver migración. Sí, en esta lámina pues se tiene mapas donde se ve la vegetación primaria, pérdida de vegetación natural, degradación de suelos y el índice de desarrollo humano por municipio. Aquí está a nivel municipio. Y en está la intensidad migratoria. Estos son datos ya viejones, pero pues el ejemplo sigue vigente. Sí, entonces se ve los colores oscuros es donde hay muy alta intensidad migratoria,
y en este caso es Estados Unidos, ¿sí? Bien, entonces si vemos el proceso de degradación de suelos, bueno, aquí se podría analizar con más detalle dónde es donde sufre más y luego tratar de ligarlo con el índice de migración. La siguiente, por favor. Tenemos una lámina donde se ve cómo está la cobertura vegetal en 2002 y si, no sé si se cambia solo o no, atrás, que debería cambiar aquí. Bueno, lo que se veía es que cómo estaba originalmente la vegetación, la cobertura vegetal y cómo estaba en 2002. Entonces, bueno, viendo eso puede uno analizar cómo está el efecto de la degradación de suelo, cambio de suelo sobre migración. La siguiente, esta me la brinco. Bueno, ahí se puede ver el efecto. Esto es un poco resumen también de lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Pero es el tipo de información que se puede tener. Entonces, teniendo información, indicadores socioeconómicos y ambientales, por un lado de índice de desarrollo humano, marginación, intensidad migratoria, y por el otro lo que se refiere a vegetación natural, la pérdida de vegetación, degradación de suelos y la erosión, se puede, la siguiente, bueno, este es otra vez el mismo, nada más para reubicar, se puede hacer un análisis, y esta es la parte que es de Semanat, para ver el efecto que tiene, la correlación que hay entre variables ambientales y socioeconómicas. Lo que pasa es que yo creo que no se alcanzan a ver los letreros. Bueno, ahí lo que se ve es que hay una correlación alta entre la intensidad migratoria, como se ve en el mapa, y la pérdida de vegetación, la degradación de suelo, la erosión hídrica y una negativa respecto al índice de desarrollo humano. Entonces este es el tipo de análisis que se pueden hacer y bueno, luego nos podríamos ir y ver ya muy concretamente cuáles son los municipios o las zonas que tienen mayor índice de migración, intensidad de migración y ligarlo con las otras variables que había señalado. Y también luego ya estado por estado se puede ir viendo qué es el efecto que está teniendo. La siguiente. Luego aquí tenemos un mapita donde los puntitos, los colores son los huracanes que han impactado a México, los ciclones entre 1970 y 2015. Bueno, ya se mencionó esto. Luego las sequías también, en cada caso podemos ver cómo están las zonas donde impactan más las sequías y la siguiente, y finalmente otra vez ver cuáles son las zonas donde tiene mayor impacto. Entonces estos son ejemplos de la información que existe, habrá otra y está a disposición y bueno, pues en algún momento pudiera ser necesario producir otra, pero por lo pronto esta es la que hay que se puede aprovechar para medir los fenómenos migratorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, quisiera solicitar atentamente a mi compañera senadora Silvia Garza, que es la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, sus reflexiones respecto a esta mesa. Muchísimas gracias, compañera senadora. En primer lugar, quisiera felicitarlas a mi compañera Laura Rojas, como siempre preocupada por estos temas, a mi compañera Cristina Díaz, por supuesto, a mi compañera Angélica Araujo, mujeres casualmente, bueno, no tengo nada en contra de los hombres, por supuesto, pero muy trabajadoras y por supuesto convocar a este atinado evento. Le doy la bienvenida, señor embajador.
Juan José Gómez, lleve usted un afectuoso saludo al canciller, al doctor Videgaray. De igual forma, a mi querido amigo Rodolfo Lassi, lleve usted un afectuoso saludo al señor secretario Rafael Paquiano. Y bienvenidos a todos los ponentes. También, por favor, un saludo al señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y qué interesantes presentaciones de todos ustedes. En primer lugar, empiezo con eso, felicitarlos. Son presentaciones muy atinadas y con unos datos impresionantes. Estoy enojada con Rodolfo porque pues ya casi me echó a perder la mía, pero bueno. No. Sí quisiera, si me permite, senadora, pasar rapidísimamente una presentación que traigo, porque me gustaría más enfocarme a esto que dar una reflexión para el cierre, porque hay muchas cosas que tenemos pendientes por hacer. En primer lugar está el gran trabajo como Estado que está haciendo México, apoyado desde las comisiones del Legislativo, porque es a través de la cooperación internacional donde podemos incidir y donde podemos ayudar a millones y millones de personas en el mundo, no solamente hablando de México, hablando del mundo. Y pues miren ahí, hablando de migración y el cambio climático, por supuesto que sabemos precisamente que es un fenómeno al que nos enfrentamos, el mayor que hemos enfrentado como humanidad, y que está impactando socialmente, por supuesto en la migración, en el desplazamiento masivo de personas. Cuando un evento meteorológico destruye los espacios de vida, los medios de subsistencia, las personas no tienen otra opción que emigrar. Hace rato hablaba el maestro de Alba, la última ponencia, sí, de algo muy importante que yo he venido repitiendo cada que tengo oportunidad. Miren, somos una especie impresionante, no nos conocemos a nosotros. Impresionantemente destructivas, impresionantemente constructivas. Hemos destruido a los que nos acompañan en el planeta. Y ahora tenemos ese conocimiento y entonces estoy segura que vamos a llegar a un acuerdo masivo, general, porque somos la única especie que golpea las columnas de su casa. Si sabemos que soporta la vida, agua limpia, suelo fértil, aire limpio, no entiendo el por qué estamos tan obsesionados en destruirlos si se nos va a caer el techo. O sea, así en palabras muy sencillas. Por eso estoy muy contenta, Rodolfo, que independientemente de todos los temas que se trataron en la COP23, por supuesto género, todo, hay algo muy importante que no habíamos tratado en otras COP, porque todavía océano se trató algo en el preámbulo del Acuerdo de París, viene ahí, aunque sea nada más en la primera, en la exposición de motivos o el preámbulo, como le llaman, hablo de algo de océanos, pero hoy se trató suelo, y el suelo es vida. La roca madre milenaria en las degradaciones hasta llegar a formar suelo, hasta llegar a formar vida, porque si no tenemos un suelo fértil, ¿de dónde vamos a vivir? Sin entrar a detalles ni a debate, voy a hablar exclusivamente de las plantas, porque hay otros seres vivos, son las únicas que transforman la energía solar en energía química para iniciar la cadena alimenticia. Entonces, esos son nuestros mejores aliados y los tenemos que proteger. Y si no existe un suelo fértil, pues no va a haber. Y si no existen plantas, como lo quieran, comestibles, no comestibles, etcétera, pues no vamos a poder nosotros estar aquí como especie. Entonces, las soluciones también a estas graves crisis tienen que ir de la mano, porque las respuestas están precisamente en la naturaleza. Es la naturaleza, hablando de océanos, el gran sumidero de carbón, son los bosques, pero son los pastizales y es el suelo el que nos va a ayudar a regular estas grandes masas y que están aumentando la temperatura e incidiendo en el suelo, en los recursos naturales. Entonces, la degradación antes mencionada hace que me tenga que ir de casa, cuando no me quiero ir de casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que proteger estos recursos naturales, el agua, el suelo, el aire, cuidar que la infraestructura sea sostenible, sustentable, cuidar que la energía esté en cada lugar para tener condiciones que pueda llegar la inversión y generar empleos.
y es la forma de que te tienes que arraigar a la tierra. Si no, ¿qué estás haciendo ahí? No se va a poder quedar la gente, y entonces lo estamos viviendo. En México, por supuesto, que hay desplazamientos. Me voy a ir así bien rapidito. La otra, bueno, ya hablaron aquí, miren, ahí están las rutas de cómo lo vamos a hacer, ahí está el agua, ahí están las inundaciones, ahí están los cultivos y están las flechas de donde se va a migrar. ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, señor embajador, cuando vamos la migración por causas? En este caso quiero hablar de cambio climático. Llega a otro estado, causa una crisis en el otro estado por los recursos que se tiene que... Pero de alguna manera la podemos arreglar a nivel local. Pero cuando va a otro país, cuando el país cierra, abre la puerta, no sé, por eso hablo mucho, insisto en la cooperación internacional. Y bueno, pues ustedes, la verdad, han hecho un trabajo impresionante, que les agradecemos todos los mexicanos, y que ponen, queridas senadoras, ustedes aquí en el Senado de la República, en la máxima tribuna de este país, este dedo en la llaga que nosotros tenemos que estar presente, como México ha liderado en la COP el tema de género, del cual me siento súper orgullosa, que México ahí presente, Rodolfo, con el dedo en la llaga y ni un milímetro para atrás. Bueno, pues ahora nos va a tocar impulsar esta parte. Sí, por favor, le puede cambiar. Migraciones ambientales o climáticas van a ser cada vez más comunes en los años venideros. Le sigue, por favor, para así irme rapidito. Ahí está el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en el 2008, Antonio Guterres, afirmó que las estimaciones sobre el número total, por supuesto que hoy es el secretario general, sobre el número de personas a nivel mundial que podrían verse desplazadas por el cambio climático en el 2050 variaban de 250 millones a 1.000 millones de personas. O sea, estamos hablando de que México en este momento aproximadamente, aquí con el INEGI, aproximadamente tendrá alrededor de, no me quiero equivocar en la cifra, 120 millones, poquito menos, poquito más. Estamos hablando de un número superior en el rango mínimo. La que sigue, por favor. Ahí también están, ¿cuáles son los países que van, bueno, quiero decir exportar, pero bueno, que van a recibir y a mover esas grandes masas de refugiados, de migrantes ambientales? Ahorita sería bueno hablar de ese tema. La que sigue, por favor. Por supuesto, el impacto en la economía global. Lo que sigue, por favor. La disminución de los recursos acelerará la migración, o sea, lo que estamos hablando hace rato, que por cierto tenemos el mismo mapa. Adelante. Dice ahí, las autoridades locales estarán obligadas a proporcionar recursos, alojamiento, energía, empleos. Ya quisieran, hablo en el caso de México, hacer eso a los que viven ahorita en este momento en cada uno de los municipios, de los más de 2.400 municipios que tiene este país. Hacerlo de forma bien y no porque no quieran. Ahora imagínense recién llegados cuando apenas pueden gestionar, o sea, imagínense todos los que llegan, lo que constituye un terreno fértil para los conflictos entre viejos y nuevos habitantes que se enfrentará a la hostilidad de parte de una población anfitriona. Porque siempre decimos que las próximas guerras serán por agua, bueno, y nunca nos acordamos del suelo, o sea, esto es integrar. La naturaleza no hace divisiones, los que hacemos las divisiones somos nosotros. Dividimos la Comisión del Agua, la de Recursos Naturales, la de Cambio Climático, cuando sabemos perfectamente bien que todo es como una bola de estambre donde no hay puntas. Si el número de refugiados aumentara drásticamente, es probable que se agudice la polarización de estos temas. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, pues la Ciudad de México, y me imagino que todas las capitales, por lo general, son un modelo a probar de todo lo que reciben. Lo que pasa es que no tenemos datos de por qué, pero aquí el subsecretario lo dijo, yo soy producto del huracán, ¿de qué año? Del ciclón. Del ciclón del 57. De Tampico. Pues, ¿cuántos estarán en esta situación? O sea que algunos se cambiaron, por supuesto, por trabajo, pero ¿cuántos
en la situación de la erosión del suelo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que no teníamos los datos ni siquiera el nombre de lo que hoy llamamos cambio climático. Le sigue, por favor. Es difícil proyectar qué efectos pueden tener las tendencias de todo esto, de los factores ambientales como la desertificación y el clima extremo, y contribuyen al complejo patrón de movilidad humana de las regiones. El que sigue, por favor. 10% de los mexicanos entre los 15 y 65 años podrían intentar emigrar al norte como resultado de las altas temperaturas, inundaciones y sequías. Yo les doy ahí me lo detiene, por favor, nada más de mi estado, y que ahorita que presentaste el mapa, Rodolfo, en la parte de Coahuila es casi toda la región centro desértica. Nada más un dato que salió publicado en la prensa. En junio del 2012 al 2013 más o menos murieron 25,000 aproximadamente cabezas de ganado en Coahuila. Sí, por la sequía. O sea, por la sequía. Una sequía que se prolongó por más de 15 años, que hemos estado viviendo, y como que yo lo digo, para que nos pueda llover, para cruzar las dos grandes sierras, tiene que haber afectaciones del otro lado de la sierra. Entonces, son datos fuertes, y esto es nada más en el estado de Coahuila, pero muy seguramente están en todos los estados los ejemplos. Adelante, por favor. Aquí es una entrevistadora que dice que cuando nuestra cosecha es mala, tenemos que confiar en nosotros mismos. Muchos de nosotros tuvimos que irnos a Canadá o Estados Unidos. El dinero que gané ahí fue una gran ayuda para mi familia. Sin ese ingreso se hubiera vuelto extremadamente difícil. Se van porque se tienen que ir, porque hay que alimentar a la familia, no porque se quieran ir. Y se van porque las condiciones en ese momento, yo le pediría después al doctor de Alba de INEGI, ojalá me pudiera pasar su ponencia, ¿verdad? Los datos ahí para cruzarlos con los que tenemos nosotros, sería de gran valía. Lo que sigue, por favor. Bueno, mi padre y mi abuelo, y miren esas fotografías, que no tengo nada en contra de cuando pasamos el cambio climático, donde un oso polar está en un pequeño pedacito de hielo, por supuesto que puede todo, pero el mensaje que envía es de lejanía, y hablo de México. Eso que está pasando ahí de cercanía, porque eso hemos vivido los coahuilenses. Hoy los coahuilenses comemos menos carne, ¿sí? Por los efectos. Pero eso es bueno de negativo. Sí, por la huella ecológica y todo lo que tú quieras, y la salud, que al final no sé si sea cierto o no. Porque, por ejemplo, hace poco leí un libro que se llama El cerebro de pan, y todo lo que hemos satanizado de grasas, harinas, ahí viene al otro lado. Entonces, esto es como que según la época o según me convenga, no sé. Lo que sí es que es proteína, y es proteína buena, y que no debemos permitir por ningún motivo tener esto. Y eso porque anteriormente, también hay que decirlo, pues no lo sabíamos, no estaban que no se queden veredas ni montes y no sé qué sin desmontar. O sea, sabíamos, hoy estamos sufriendo consecuencias muy severas. La que sigue. Esta tendencia ha sido universalmente reconocida, y cada vez estados se han manifestado a favor de reconocer internacionalmente que estas migraciones son causadas por medio ambiente y protegen a los migrantes que realmente son refugiados climáticos. En esta de aquí yo me quiero detener, porque mire, embajador, la importancia que va a tener, ¿cómo va a defender México este tema? Migrante ambiental, refugiado climático. Estos conceptos y muchos otros más que nos podremos encontrar, y sus diferencias van a depender del autor y de su obra consultada. Sin embargo, la forma en que se conceptualice va a ser determinante para el estatus político que se le dará a una población o a un individuo, y que esto
va a ser radicalmente la diferencia entre vives y permaneces o no. Entonces es importantísimo lo que ustedes van a hacer en la parte internacional. Y estoy segura que México, con esa entrega, esa pasión, esa generosidad que le caracteriza a nivel internacional, sé que va a plasmar y a defender esta parte de que independientemente del término migrante, refugiado climático, etcétera, tenemos que hablar de personas y de vida. La que sigue, por favor. De acuerdo al Organismo Internacional para las Migraciones, una migración es un término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en las que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Por ejemplo, movimientos de refugiados y desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, nucleares, químicos, hambruna, proyectos de desarrollo, que también ese es otro tema que no se toca. La que sigue, por favor. Refugiados climáticos. Ya en 1985 este programa definió a los refugiados climáticos como personas que se ven obligadas a abandonar su región de origen debido a desastres naturales o antropogénicos que comprometen su bienestar o sus medios de subsistencia. Y ahí viene la fuente. Sin embargo, esta es una definición parcial y la amplitud de las situaciones que cubren son imprecisas. La que sigue. El término refugiado climático no tiene validez legal. O sea que hay mucha chamba por hacer aquí. Para que se convierta en un estatus reconocido, debería estar cubierto por la Convención de Ginebra sobre el estatus de refugiado, definido como alguien con un temor bien fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía a una sociedad grupo. Lo más probable es que no puedan regresar a su hogar o tengan miedo de hacerlo. Esto es muy importante. Le pasas a la otra, por favor. En 2013, esto es un muy buen ejemplo, un habitante de Kiribati, fuertemente impactado por el aumento de los niveles del mar, ¿sí?, apeló al gobierno de Nueva Zelanda por su condición de refugiado, culpando al cambio climático por su situación. Su solicitud fue rechazada por las autoridades de Nueva Zelanda. El que sigue, por favor. La Corte neozelandesa rechazó que el cambio climático pudiera establecerse como un motivo de refugio, ya que este requiere de una persecución y una agencia humana directa. El principal problema por el que el término refugiado climático no está contemplado dentro de la Convención tiene que ver principalmente con la agencia humana. Por favor, la que sigue. Esta denominación conceptual, y ahí vienen los conceptos que son sumamente importantes, no es clara, debido a que el cambio climático afecta en formas tan diversas, incluyendo fenómenos extremos y también fenómenos a mediano y largo plazo. Esto resulta especialmente relevante cuando se determina la agencia que provoca el fenómeno de la migración. ¿Cómo determinar la agencia humana en escenarios de cambio climático? Nos enfrentamos a la misma discusión sobre los daños y pérdidas que tanto se ha discutido y que medio arreglamos ya, como que medio se arregló ahí con los mecanismos de Varsovia, ¿no? Pero siempre rehuyendo a esa responsabilidad de los países que iniciaron con estas grandes emisiones. La que sigue, por favor. Como advierte el escritor Christian Parenti en su libro Topic for Chaos, Climate Change and the New Geography of Violence, ninguna muralla, arma, alambrado, dron armado, ni mercenario desplegado de manera permanente podrá salvar a la mitad del planeta de la otra mitad. El que sigue. El 12 de noviembre de 2017,
A raíz de la COP23 en Bonn, Alemania, la UIP, la Unión Interparlamentaria, donde estuve presente, organizó la conferencia interparlamentaria sobre el tema de cambio climático. Uno de los asuntos más importantes que tratamos los legisladores a nivel mundial en esa reunión y que se expusieron ahí fue precisamente la migración climática, tanto como problema como solución a la adaptación. Por eso es importantísimo, señor subsecretario, doctor Rodolfo Lassi, el llamar a todos a esa elaboración del Plan Nacional de Adaptación, porque es por ahí el tema. La mitigación, por supuesto que hemos hecho muchísimas cosas y ahí está, pero la adaptación tiene igual o más valor y debemos concentrarnos en esto. Y no estoy hablando que México no lo ha hecho, porque ahí están los NDC y que mejor usted que se lo sabe de pe a pa. Así el texto final de la conferencia se suma un párrafo que conjunta todos los aspectos sociales a tratar. El cambio climático y su impacto es una amenaza existencial para la humanidad y reafirmamos nuestra determinación de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados. Y decimos ahí, los que estuvimos en esa reunión, nos comprometemos, hablo de los legisladores, a garantizar que se aumente la capacidad de adaptación a los impactos adversos del cambio climático y que se fomente la resiliencia climática. Por eso es extender mi mano, señor subsecretario, a colaborar de forma para beneficio de los millones de mexicanos y mexicanas, hacer lo que tengamos que hacer desde el legislativo para una cooperación franca, leal a todos los mexicanos y que nosotros estamos, por supuesto, prestos a atender todo esto. Conclusión. El cambio climático ya está sucediendo, con fuertes consecuencias sociales como la migración, se reconozca o no se reconozca el término, el concepto, etcétera. Los huecos e indeterminaciones en las definiciones de refugiados y migrantes ambientales no son solo un devaneo académico en busca de rigor y exactitud, se trata de definiciones con implicaciones políticas reales que las instituciones internacionales y nacionales deben de atender. El que sigue, por favor. Debemos considerar los impactos del cambio climático de la más alta prioridad y una cuestión de seguridad nacional para hacer una planeación estratégica correcta. Su servidora y su equipo está trabajando, pero no de una forma individual ni egoísta, sino en la próxima semana presentar un proyecto que dará las bases para construir de ahí, porque eso es lo que va a venir, ver el cambio climático desde una visión de la seguridad nacional, no solamente nacional, también hablo de internacional. Vamos a presentar un proyecto donde van múltiples leyes, muchísimas leyes que vamos a proponer al Pleno reformar, pero que va a ser el inicio donde todas las fuerzas políticas de este país, de la mano el Poder Ejecutivo y el Legislativo, poder construir lo que garantice a los mexicanos y mexicanas que nuestros recursos naturales van a estar protegidos. Y sí, por supuesto que va a haber la explotación de forma sustentable y hacer posible lo que tanto hablamos y decimos que es el desarrollo sustentable. Las instituciones nacionales e internacionales, le baja tantito por favor, deberán actualizarse en sus definiciones y coordinación institucional para enfrentar la grave crisis migratoria que viene. Por eso, de nueva cuenta, felicito a la senadora Angélica Araujo, a la senadora Cristina Díaz, gracias senadora por estar tan atenta a estos temas, y por supuesto a la senadora Laura Rojas, y les encargo y me sumo a su proyecto en lo que podamos nosotros colaborar con muchísimo gusto, de la mano con el Ejecutivo, de Relaciones Exteriores, de la Semarnat y de la información que nos puede proporcionar, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, etcétera, hacer un proyecto, lo que hagamos, nacional, donde no se encandilen los colores,
donde no nos encandile la situación política actual que vive el país, donde estamos obligados a responderle a los miles y miles de ciudadanos que han confiado en cada uno de nosotros para estar aquí. Eso es lo que tenemos que ver, el cambio climático, el ambiente, los recursos naturales, sin color alguno, unidos precisamente para garantizar la vida y la vida nacional de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias por la invitación y es cuanto. Muchas gracias, senadora Silvia. Y ahora quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro embajador Juan José Gómez Camacho. Muchas gracias por aportar algo a esta mesa también. Laura Rojas, y les encargo y me sumo a su proyecto en lo que podamos nosotros colaborar con muchísimo gusto, de la mano con el Ejecutivo, de Relaciones Exteriores, de la Semarnat y de la información que nos puede proporcionar, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, etcétera, hacer un proyecto, lo que hagamos, nacional, donde no nos encandilen los colores, donde no nos encandile la situación política actual que vive el país, donde estamos obligados a responderle a los miles y miles de ciudadanos que han confiado en cada uno de nosotros para estar aquí. Eso es lo que tenemos que ver, el cambio climático, el ambiente, los recursos naturales, sin color alguno, unidos precisamente para garantizar la vida y la vida nacional de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Muchísimas gracias por la invitación y es cuanto. Muchas gracias, senadora Silvia. Y ahora quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro embajador Juan José Gómez Camacho. Muchas gracias por aportar algo a esta mesa también. El primero, senador, mil disculpas, gracias. El primero, senadora Garza, tiene absolutamente toda la razón en el enorme reto que tenemos para definir, distinguir, ubicar y decidir cómo abordar el tema de la migración por causas de cambio climático. Decía esta mañana que una de las áreas más grises de toda esta negociación y que van a ser sin duda de las más difíciles es lo que ahora empieza a llamarse migración forzada, es decir, quien está migrando porque no tiene otra alternativa más que migrar, que no es un migrante propiamente dicho o propiamente económico, no es tampoco un refugiado en el sentido clásico, técnico del refugio, de motivo de la persecución, pero sí es alguien que no tiene otra opción más que migrar. Una razón o una causa central de esta migración forzada es el cambio climático, otras, por ejemplo, son la violencia, ¿no? La violencia criminal, que no es exactamente el conflicto armado, pero es violencia criminal que está haciendo que la gente migre. Entonces, el reto que tenemos es dónde lo ubicamos. Y no es trivial, por lo que usted acaba de explicar, y no es trivial tampoco porque la diferencia entre catalogarlo como migrante o como refugiado es una diferencia de 180 grados, porque el derecho a no ser retornado, mientras que el migrante no tiene ningún derecho, y en el caso de la migración el Estado preserva su derecho soberano de deportar o retornar a quien decida por las razones que decida. Entonces ahí tenemos efectivamente un reto muy muy grande, y esto refleja además la relevancia de la participación del Senado en esta negociación. El Senado es muy muy importante en esta que vamos a empezar. Segundo, déjenme citar 2 o 3 ejemplos que describen bien lo que ustedes han estado explicando. El tema del agua, usted lo mencionaba. Jordania en esta negociación ha sido muy clara en algo muy importante y que explica la contradicción y la complejidad de la negociación del Pacto Global o del Pacto Mundial.
Todos hemos reconocido que la sequía es una causa de migración, cambio climático y temas ambientales, es exactamente igual y están orillando a la gente a irse. Y los jordanos, lo que nos explican es, eso está, y entonces la discusión es qué derecho les damos, cómo los sacamos, etc. Pero ellos está muy bien toda esa discusión. El problema de Jordania es que el flujo masivo de migrantes y refugiados a nuestro país, dicen los jordanos, está teniendo el efecto inverso, está generando una sobrepresión en nuestra muy limitada infraestructura acuífera. Y entonces la migración no solamente por un lado en algunos lugares está ocurriendo por causa de sequía, yéndose a otros lados, sino que en otros, como en el caso de Jordania, la migración está generando presiones brutales a su infraestructura acuífera al grado de convertirse en una gran amenaza a la distribución de este recurso vital. Eso simplemente para explicar o dar un ejemplo de por qué esta negociación es tan compleja. Otro ejemplo muy interesante y terrible es el caso que usted mencionó de Kiribati, de las islas del Pacífico, Fiji, que son, por ejemplo, que están ya negociando con Australia y con Nueva Zelanda pedazos de territorio en donde sus poblaciones puedan irse trasladando por motivo de cambio climático. Y el caso más dramático es el de Tuvalu, y el embajador me vino a ver en Nueva York a explicarnos su problema. Es una isla muy pequeña, con una población muy pequeña, de algunos miles de personas, pero el reto que tienen, más bien, no la amenaza, la realidad que tienen enfrente es que para el año 2030, Tuvalu va a estar bajo el agua. Es una isla plana, no tiene montañas, no hay zonas altas. Entonces, no hay remedio, el agua está subiendo y no solamente está empezando a entrar en la isla, sino que está empezando a entrar por abajo, por el centro. Entonces ya incluso en el centro de la isla empiezan a tener agua de mar que está entrando. Entonces el problema del que tiene Tuvalu ya no es ni siquiera de migración, es a dónde se va a mudar una nación completa, en donde van a poder vivir juntos como nación, en donde van a poder preservar sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones y su simplemente existencia como nación. Entonces, ese es otro de los enormes retos que tenemos en relación al pacto. Finalmente, un comentario, doctor de Alba, si me lo permite, en relación a las estadísticas. Extraordinariamente interesante lo que usted acaba de presentar y es de una gran importancia para esto que estamos haciendo. Es muy difícil negociar algo que no se entiende. Y en el tema de la migración, tan importante como es, tan obvio como es, tan evidente como es y tan claramente como lo experimentamos, no la comprendemos bien, porque las cifras y los datos son sumamente pobres. Decía esta mañana que nuestro reto es cómo le hacemos para negociar sobre evidencia y no sobre ideologías, o no sobre prejuicios, o no sobre narrativas equivocadas, sino sobre evidencias. Y para eso son los datos. Estamos avanzando en el tema de datos, pero hay muy pocos. Un producto evidente del propio pacto va a ser un mandato a todos nosotros para producir estos datos y entender mejor la migración. El papel de INEGI va a ser central. El INEGI, también lo decía en la mañana, es como usted bien sabe, es una de las instituciones de cabecera de la Organización de Naciones Unidas, porque es de las instituciones de estadísticas más importantes del planeta con mayor reconocimiento. Pero aquí el chiste será entonces, junto con el trabajo de INEGI, cómo construimos plataformas que permitan desarrollar toda esta base de estadísticas y de datos y de evidencias tan importantes para comprender el fenómeno de la migración completo, ¿no? Todo el ciclo económico, las razones por las que se van, qué impacto tienen, qué efecto tienen, quién es migrante, quién no es migrante, la migración indocumentada, por ejemplo. Sabemos que hay 240, 250 millones de migrantes en el mundo, pero nadie, absolutamente nadie tiene idea o la menor certeza de cuántos de ellos son migrantes indocumentados, por ejemplo. Y sin saber, sin conocer y entender la cifra de migrantes indocumentados, es muy difícil llevar a buen puerto el pacto. Y en ese sentido, y con eso termino, y les agradezco mucho que me estén escuchando, es muy importante, doctor y subsecretario Lassi, que en las cifras que ustedes nos presentaron,
pudiera distinguirse entre el desplazamiento interno y la migración propiamente dicha. Porque para nosotros, para efectos del pacto, y de los dos pactos, en esto diría el de refugio y el de migración, el desplazamiento interno no es relevante, porque no cruza frontera. El propósito del pacto de migración es y en este caso por cambio climático, es cuando cruza una frontera, cuando ese desplazamiento cruza frontera y por lo tanto se convierte en migración. Si fuera posible que en el trabajo que está haciendo el INEGI con todos estos datos que nos presentaron, puede distinguirse, hacerse la distinción de fenómenos, para nosotros va a ser extraordinariamente útil. Nuevamente les aprecio mucho, senadora, extraordinario foro de una gran relevancia, y todo esto simplemente, como digo, reitera la importancia de que el Senado de la República no solamente siga de cerca este proceso de negociación, sino que participe como corresponde. Es una negociación de una envergadura extraordinaria a nivel global y para México es absolutamente estratégica. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestro embajador Juan José Gómez Camacho por esta espléndida síntesis del trabajo que se realizó en esta mesa. A mí solo me resta también reiterar mi agradecimiento al doctor Rodolfo de Semarnat, al maestro David de la Coordinación Nacional de Protección Civil, al licenciado Ramón Ramírez de la Secretaría de Gobernación, al doctor de Alba del INEGI, a nuestra compañera senadora Silvia Garza, a la senadora Cristina, por supuesto, a la senadora Laura Rojas, a usted, embajador, de verdad, muchas gracias, porque en esta mesa, lo recalco, ya se reconocieron muchos factores de la migración y hablamos específicamente del cambio climático, desastres naturales y crisis humanitarias. Yo me quedo de verdad, porque creo que esa es la cifra que no se nos puede olvidar. Hoy tenemos, cuando lo oí dije, 200 millones, o sea, lo señaló hace un momento, 200 millones de personas que están resultando afectadas y están en estas crisis de migración por el cambio climático, o sea, de verdad, y además con las proyecciones que se hacen al 2050, que pudieran ser 250 a 1,000 millones, o sea, de verdad, centrémonos en esa cifra, en el reto, y de ahí la importancia, ya lo decía usted, embajador, el trabajo que va a hacer nuestro país en la adopción de este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Yo sé que Naciones Unidas elige muy bien el nombre y los términos, y ustedes también. Entonces, migración segura, ordenada y regular, de verdad. Sí es un reto, pero confiamos mucho, de verdad, en el trabajo que realiza nuestra Cancillería, usted, al frente de Naciones Unidas, y reiterar, lo han dicho las senadoras y lo dijo también la senadora Silvia, Cristina, Laura, nosotros en este Senado de la República no solamente estamos hoy preocupados y ocupados a través de este foro, sino que cuenta con nosotros, con todos los senadores, 128 senadores, que estaremos para acompañar a nuestro país, al Estado mexicano, en esta importantísima labor de ser copartícipes de la adopción de este importantísimo pacto, este instrumento internacional, y seguir manteniendo, pues ahora sí que la confianza en nuestro país que tiene las Naciones Unidas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Bueno, pues con esto concluye la tercera mesa de trabajo, los factores que